Reciban cordial saludo. Mi nombre es Esmeralda Martínez Bravo, estudiante homologante de la Facultad de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Por medio de este video se explicará brevemente los procesos que nos llevaron a la prolongación del conflicto y el acuerdo de paz con las FARC. El conflicto entre el gobierno colombiano y las distintas FARC se prolongó desde varios factores y desafíos que surgieron durante su implementación. Cabe destacar que el acercamiento entre el gobierno y las distintas FARC se inició desde el mandato del expresidente Misael Pastrana Borrero. Algunos de los motivos claves que se incluyen en este proceso fueron la implementación del acuerdo, que enfrentó una fuerte oposición política y social en Colombia. En cuanto al acuerdo de paz, el cual se firmó el 24 de noviembre de 2016 en la ciudad de Cartagena y se ratificó en la ciudad de Bogotá, se puede decir que este puso fin a más de 50 años de conflictos armados en Colombia. Algunos de los puntos claves de este acuerdo fueron los siguientes: la reforma integral del campo colombiano, el cual busca transformar el acceso a la tierra para hacerla más democrática. Otro aspecto fue la apertura democrática, la cual pretende construir paz a través de participación política. Y por otro lado, se acordó un cese al fuego y la dejación de las armas, así como garantía de seguridad. En la misma instancia, se solucionó el problema de las drogas ilícitas con el fin de encontrar solución al tema del narcotráfico o la comercialización de drogas ilícitas. Y por último aspecto, se estableció un acuerdo para reparación y reconocer las víctimas del conflicto. Otro de los factores fue la reincorporación de excombatientes de la FARC a la vida civil, lo cual presentó varios desafíos, incluyendo la falta de oportunidades económicas y la necesidad de garantizar su seguridad. Por otra parte, la presencia de otros grupos armados al margen de la ley en las zonas donde implementaron el acuerdo generó problemas de inseguridad y complicó el acuerdo de paz. ¿Qué puede decir, compañero, frente a este proceso? Compañera, una de las situaciones que hizo que se prolongara el acuerdo de paz fue la oposición política y social. Recordemos que hubieron muchos mandatarios de turno y congresistas, políticos en general, que no estuvieron de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, que en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos se obtuvo con la extinta guerrilla de la FARC. Esta oposición hizo retrasar el proceso que tenía el gobierno con este grupo insurgente, permitiendo que la situación se prolongara. Al prolongarse el cumplimiento de los acuerdos, pues la violencia en Colombia continuó de tal manera que el gobierno actual tuvo que empezar a volver a retomar esos acuerdos para minimizar los riesgos de seguridad que se estaban viendo en ese momento. Otra situación que prolongó el conflicto fue el asesinato de muchos excombatientes. Recordemos que hubieron excombatientes que se reincorporaron a la vida civil, pero con la promesa de que iban a tener proyectos productivos que pudieran permitir que ellos pudieran tener una situación de reincorporación en la sociedad civil de manera acorde y pudieran ellos suplir sus necesidades. Pues muchos de estos combatientes fueron asesinados, permitiendo pues que los otros
desertaran, incluso ingresaran a otros grupos armados al margen de la ley para evitar que fuesen asesinados. Esto hizo también que se prolongara el conflicto en Colombia. Por ejemplo, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se agudizó y se prolongó el conflicto armado con este grupo insurgente. Por último, y no menos importante, la implementación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición enfrentó retraso y desafío, lo que afectó la entrega de justicia y aparición de las víctimas. Cabe aclarar que en esto no fue exclusivo para el grupo insurgente, sino también para las fuerzas militares de Colombia. Por ejemplo, podemos mencionar las 6.402 víctimas de falsos positivos, el hallazgo de las víctimas de las escombreras y el horno crematorio hallado en los límites de Cúcuta con Venezuela. ¿Qué le puede aportar, compañero, frente a esta situación? ¿Qué puede aportar, compañero? Veo como puntos relevantes del acuerdo entre tantos, por mencionar algunos, veo uno de gran significación que es la justicia y reparación. Pues para nadie es un secreto que las víctimas necesitaban conocer la verdad, que las víctimas fueran reparadas y sobre todo el hecho de no repetición. En este acuerdo fue creada entonces la JEP con el objetivo de que un grupo de magistrados, jueces, pudieran hacer las investigaciones y sancionar el caso a todos los que hicieron parte del conflicto. Llámense ustedes combatientes de los grupos ilegales, para este caso la extinta FARC, y también miembros de la fuerza pública, especialmente las fuerzas militares y políticos que hicieron parte de todas estas situaciones de muerte y de violencia que se vivieron en Colombia. También otro elemento destacado en este acuerdo fue la participación en política, y pues inicialmente les dieron 2 periodos a cada uno de esos miembros de las distintas guerrillas de la FARC para que pudieran participar en política, para que pudieran estar en Senado, en Cámara, para que pudieran haber también representantes que fueron víctimas del conflicto. Esto también permitió que ellos creasen entonces un partido político que tiene el nombre de Comunes. Creo que fue un aporte también importante como para que ellos sepan que desde ese estamento es que se hacen las leyes y no exclusivamente con un fusil o hostigando a la fuerza militar y a una población civil. Otra situación bien particular fue la reforma agraria, conocida por todos como el desplazamiento que tuvieron muchos agricultores y campesinos de tierras productivas, que fueron despojados de esas tierras productivas, volviéndose muchos de esos dueños de esas tierras, volviendo latifundios, tierras que no colocaron a producir. Y entonces esta reforma lo que está haciendo es reversar eso, que por ejemplo, que los campesinos puedan volver a tener esas tierras que son productivas y puedan cosechar productos para el sustento personal, pero también para mejorar la seguridad alimentaria de la población colombiana. Y resalto un tercer elemento que fue, o que es en el acuerdo, la sustitución de cultivos ilícitos. Sabemos el daño que a veces han hecho en las sociedades locales, nacionales e internacionales, el consumo de estupefacientes o esa producción de cultivos ilícitos. Pues bueno, este acuerdo lo que busca es que esos cultivos ilícitos dejen de cosecharlos o de producirlos el campesino, y que más bien esos cultivos sean reemplazados por cultivos que beneficien la seguridad alimentaria o la alimentación de los colombianos, y que permita que en esas zonas puedan producir productos de calidad y que puedan ser comercializados, y pues que tengan otras opciones los campesinos de generar ingresos y dejen de seguir cultivando estas plantas que producen tanto daño. Entonces, esos son los aportes que destaco en el tema frente a los acuerdos de paz. Gracias por la atención prestada.